A continuación, una entrevista al destacado escritor Fernando Rivera, a cargo de nuestro director Nilo Cruz Cuentas. Bueno, estamos en el segmento de la entrevista. Bienvenidos a la cuarta temporada de Artefacto. Y para esta temporada nos acompaña Fernando Rivera, que es un excelente escritor arequipeño, más precisamente moyendino, que en este momento es profesor de la Universidad de Tulane. Él se ha graduado en Princeton, ha hecho su doctorado, con una tesis muy interesante. Bienvenido, Fernando, y entramos a hablar de tu tesis. Tu tesis toca el tema de Arguedas, pero ¿qué tema precisamente? ¿En qué profundiza sobre Arguedas? Bueno, Nilo, gracias por la entrevista, por la oportunidad de hablar. Sí, mi tesis es sobre Arguedas y básicamente abordo dos puntos, ¿no? Uno desde la perspectiva de la reciprocidad andina. Desde esta perspectiva trato de leer la obra de Arguedas, considerando que Arguedas se crió entre los indígenas y que adquiere sus prácticas sociales y sus prácticas culturales, y entonces yo asumo que la escritura de Arguedas es una respuesta a todo el amor y a todo el conocimiento y experiencia que ha tenido con el mundo indígena, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva trato de leer la obra de Arguedas y me centro fundamentalmente en El zorro de arriba y El zorro de abajo, la novela última, en la que trato de leer ya otro tema, que es hasta qué punto la frontera entre la realidad y la ficción puede seguirse sosteniendo dentro de la novela, ya que es una novela que incorpora un diario que ha sido leído como diario de verdad, diario de realidad, pero que sin embargo está inserto dentro de una novela. Entonces esto crea problemas para la ficción, para la definición y el estudio mismo de lo que es ficción y de lo que es realidad, ¿no? Volviendo un poco a lo de la reciprocidad andina, ¿tú crees que Arguedas escribió, inclusive en los últimos años, que escribió muy a pesar suyo, como una especie de retribución a todo el amor que le habían brindado la comunidad andina, a todo ese cariño, porque él se declaraba hijo, ¿no es cierto?, de los indígenas, etcétera, más que hijo del padre citadino, del abogado? ¿Tú crees que haya sido esa la motivación que llevó a Arguedas a seguir escribiendo muy a pesar del sufrimiento que tenía? Definitivamente sí. Arguedas es un escritor profundamente ético, y esa ética que mantiene con los temas que él aborda en la novela es una ética andina, y es una ética de la reciprocidad. Esto lo puedes encontrar en sus obras, lo puedes encontrar en testimonios, en entrevistas. Tú puedes ver que la actitud de Arguedas hacia la escritura es una actitud de manifestar a través de la escritura un reconocimiento a este pueblo indígena, a este pueblo andino, ¿no? Y vayamos a la polémica que hubo entre Arguedas y Cortázar. Probablemente tú crees que esa polémica haya surgido por la incomprensión o la incapacidad que tuvo Arguedas de comprender, la incapacidad de Cortázar de entender esta perspectiva, porque finalmente se le acusa de provinciano, se le acusa de no ser universal, etcétera. Sin embargo, yo creo que a la luz de la historia son otras ya las perspectivas, ¿no es cierto? Sí, definitivamente esa entrevista fue y sigue considerándose un malentendido, ¿no? Pero un malentendido muy común en la época, en los años 60, especialmente por un grupo de escritores que pretendían de alguna manera insertarse dentro del espacio de la literatura occidental. Yo creo que aún Vargas Llosa hasta ahora incurre en ese malentendido de la literatura de Arguedas, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de que Arguedas era un provinciano. Esa acusación puede ser cierta, pero es un provinciano además multicultural, porque ha vivido en universos culturales totalmente diferentes. Y cuya obra también ha trascendido universal, ¿no? Ha trascendido culturas y además ha sido, gradualmente ha sido entendida y comprendida en una época como la actual, donde la multiculturalidad de alguna manera es un fenómeno más visto, más estudiado y más comprendido también. Claro, quizá digamos, los paralelos entre la década del 60 y nuestra época, ¿será que en esa época el sentido cosmopolita era más eurocéntrico y ahora estamos en una perspectiva de globalización, en un mundo globalizado, ¿no es cierto? Pero aún así, en esta época se está retomando la mirada hacia las voces interiores, hacia las comunidades nativas, hacia los ancestros, etcétera. ¿Cómo ves esto? Bueno, definitivamente dentro de toda esta crítica a la modernidad se han caído todos estos paradigmas
sobre la cultura occidental, que han sido construidos sobre la experiencia europea y que han sido llevados al rango de categorías universales y de conceptos universales. Bueno, todo eso se ha venido abajo y se entiende que la cultura occidental es propia de una zona cultural y geográfica además, y que es tan igual y tan valiosa como cualquier otra cultura de otra parte del mundo, ¿no? Y bueno, supongo que el tema de tu tesis, que era Arguedas, y la investigación sobre el mundo andino te llevó a escribir, o de alguna manera ayudó a que escribas Invencible como tu figura. Esta obra que has escrito es una novela de difícil lectura, valga decir, me cuesta un poco entenderla y tiene pues un alarde de técnicas bastante nutrido. ¿Cómo se te ocurrió escribir esto y cómo elegiste el tema? Precisamente en este contexto de globalización es cuando surge la idea de esta novela, ¿no? Un contexto de globalización donde las agendas literarias están movidas o manipuladas por las editoriales hacia un tipo específico de literatura más rápida, más ligera, supuestamente más acorde con los tiempos. Entonces yo me propuse más bien una novela intimista, y una novela intimista además ambientada en los Andes con materiales andinos. A pesar y que yo no soy una persona que haya vivido en espacios rurales o en pueblos, soy un hombre de ciudad, de costa, de ciudad como Arequipa, ¿no? Que he vivido buena parte de mi vida en Arequipa. Entonces me propuse hacer una novela con estos materiales andinos como una especie de respuesta hacia esta agenda de las editoriales, y por otro lado también como un reto a mí mismo para explicarme en parte la época que yo estaba viviendo, los 80s y los 90s en el Perú, y explicarme un poco también esto de estos conceptos o estas ideas de identidad que tenemos los peruanos y que estamos buscando siempre. El libro tiene varios lugares, varias locaciones, abarcas pueblitos desde Huarco, la ciudad de Arequipa, hasta Nueva York. ¿Cómo saltas tan fácilmente en el mundo con esta tu narrativa? Sí, bueno, los espacios geográficos de esta novela provienen de la experiencia personal. Y el caso de la ciudad de Arequipa, bueno, viví muchísimos años en Arequipa, está también Nueva York, también he recorrido por allí. Pero, por ejemplo, el caso de Huarco, que es un pueblo que no existe, en realidad es un pueblo ficticio, ¿no? Pero que, sin embargo, lo he ido construyendo a partir de mi experiencia como citadino en Arequipa, y que de alguna manera siempre ha visitado pues lugares y pueblos pequeños de los Andes. Bueno, Huarco se construye como una especie de puzzle o de rompecabezas de varios pueblitos, ¿no? Como Cabanaconde, como Chivay, etcétera, ¿no? Exactamente. De hecho, es un pueblito que, si es que es asociable con la geografía, sería la geografía de los Andes arequipeños, ¿no? Del departamento de Arequipa, ¿no? Ahora, yo he leído la novela y, entre otras cosas, me parece que termina siendo una novela de amor, porque finalmente el círculo se cierra en el triunfo de la pareja, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, es una novela intimista, y es la historia de una pareja, es una historia de amor muy trabada, muy conflictuada, entre un hombre de ciudad que termina viviendo en el campo y una muchacha campesina, mucho más joven que él, ¿no? Entonces y además es una historia que la quise poner en el borde de lo que es una sociedad citadina, de clase media, y también al borde de lo que podría ser una comunidad andina, ¿no? Es decir, traté de moverme en esos espacios, en esos límites, y cómo esta relación de pareja podía funcionar en ese lugar. Y para terminar, ¿qué nuevos proyectos? Me dices que tu tesis la quieres convertir en libro. Sí, ya está tomando la forma de un libro, probablemente a fin de año termine. ¿Pero qué género va a ser? Va a ser es un libro de ensayos sobre Arguedas, ¿no? Y en el campo de la ficción estoy trabajando algunos relatos, un relato largo sobre la muerte de Arguedas, y también una novela que sí espero que me ponga a trabajar pronto en ella, que me va a tomar algunos años. Okay, muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Nilo.